Ahora configurar es en el cliente Windows 7 que tenga instalado el programa que se llama MySQL Workbench. Ese programa nos va a permitir a nosotros diseñar la base de datos que ya están corregidas para pasarla a un software y generar el código fuente para llevarla a un servidor. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo funciona el programa. Vamos a traspasar una base de datos que la que hicimos la semana anterior. Esta es la que hicimos los soldados. La vamos a hacer ahí. Después, esa es la tarea. Esa es la tarea. Yo te voy a enseñar a hacer una. Cómo se traspasa el programa y la tarea cuál va a ser. Tenerla hecha en el programa. Lo tenemos que corregir primero. Vamos a aprender a usarlo. Entonces MySQL Workbench es una herramienta que genera, o no es que genera la base de datos en realidad, nos permite diseñar la base de datos, pero si la base de datos está mal diseñada desde antes va a quedar mal igual, ¿cierto? Hay que corregirla. Si los campos los escribiste mal, va a quedar mal igual. Es solamente para pasar un software que debe ser en papel. Es la única diferencia. Siempre les recomiendo, háganlo primero en papel, pásenla al programa, y del programa se envía al servidor después. MySQL Workbench. Tiene que estar en la máquina Windows 7. Sí. ¿Por qué es importante que esté en la máquina Windows 7 el cliente? Porque después se va a traspasar al servidor el código de la base de datos. ¿Ya? Va a generar el código fuente. ¿Lo usando ya? No puede. Claro, para que lo haga después la máquina virtual. Sí. Es que así la exporto de aquí la vuelvo a Ya. Workbench, MySQL Workbench. ¿Ya? No es necesario que por el momento esté levantado el servidor de base de datos. Cuando lo tengamos construida, las vamos enviando. ¿Ya? Entonces, el programa MySQL Workbench, estando instalado ya en nuestra máquina virtual, Workbench 5.2, vamos a hacer un proyecto para ver cómo se haría cómo se diseña una tabla de una base de datos y después vamos a hacer una ya real con los ejercicios que hemos terminado corregidos en la semana anterior. ¿Ya? Entonces, para que iniciemos primero el software. Ya. El programa, el MySQL Workbench, tiene 3 pestañas para trabajar. Una es para conectarse al servidor de base de datos y administrarlo, que es la pestaña que se llama Server Administrator, ya que la vamos a ocupar cuando ya levantemos el servidor de base de datos. La otra se llama SQL Development y es la para crear el código fuente, para programarlo en lenguaje SQL, las consultas a la base de datos que estén en un servidor. Y en la tercera herramienta, que es la que está en medio, es la que vamos a ocupar ahora, que se llama Data Modeling. Esa es para diseñar. Hay una para diseñar, una para administrar y una para programar. Tiene tres herramientas. Entonces con Data Modeling nosotros vamos a generar un proyecto. ¿Ya? Data Modeling. Sí, proyecto nuevo, no tenemos nada, ¿cierto? Dice abrir proyecto existente o crear nuevo. Vamos a crear uno nuevo, ¿cierto? La segunda pestaña. Lo primero que van haciendo es ir añadiendo tablas. Voy a repetir el paso. Vamos a hacer el diseño del que hicimos de servicio militar. ¿Ya? Entonces vamos a ir haciendo las siguientes tablas. Por ejemplo, la de servicio militar tenía una tabla que se llamaba cuarteles. ¿Ya? La tabla cuarteles, le vamos dando un nombre. Y las tablas, ¿cierto? Dice con qué motor vamos a trabajar de base de datos. Ya aparece InnoDB. Nosotros siempre vamos a utilizar el que aparece, que se llama MySAM. Entonces cambian ahí a MySAM. Cambian a MySAM. ¿Y dónde dice esquema default? No lo dejamos por defecto, el esquema. Lo vamos dejando por defecto. ¿Ya? Entonces tengo, por ejemplo, tengo la tabla cuarteles. Entonces a la tabla le faltaría tener los campos, las columnas, ¿cierto? Entonces abajo está la pestaña columnas. Entonces ahí empezamos a agregar los campos de esa tabla. ¿Se acuerdan los campos cuáles eran? Era qua-código, que representa cuartel,
Voy a hacer una de ejemplo y el resto que ustedes la vamos a seguir llenando. ¿Ya? El segundo campo era de qua-nombre, de cuartel nombre. Y el tercer campo que tenía esa tabla de ese ejercicio era qua-ubicación, que eso lo hicimos aquí en la pizarra. ¿Ya? Ya. Y ahora, inmediatamente, debo de definir qué tipo de campos van a ser. Por ejemplo, qua-código era un integer. Entonces ahí yo pincho y está el listado de campos. Hay muchos más de los que vemos nosotros, pero la idea es que ocupemos entre integer, varchar, date y time. En este caso, qua-código era tipo integer, era un número. Entonces lo busco, po. De hecho estaba por defecto como integer, ¿cierto? Integer, ¿ya? El largo no lo defino acá, pero sí me permite escribir o marcar si esta va a ser la clave primaria. Si este campo va a ser el principal, yo pincho el check que dice PK de primary key. ¿Y NN? No null. ¿Qué significa no null? Que no vaya vacío. No null. Por ejemplo, la clave primaria no puede ir vacía porque tiene que ir como un registro dentro de la tabla. No puede ir sin código. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Declaras PK para que sea primary key y no null. Automáticamente. ¿Ya? Y esa, si te fijas, a la izquierda le va al pinchar PK, cambia el campo y genera una especie de llave en amarillo. Entonces él la declara como la clave principal. Cuartel código era varchar, ¿cierto? Ese ya aparece con un largo, varchar, y le dice, era varchar 50 creo, 50 o 60. Y el otro, el ubicación era varchar 80. Entonces ya tendría mi tabla. Integer, varchar y varchar. ¿Ya? Están el resto de los otros campos que quisieran ocupar. Está el date, está el time y está el date time, que es compuesto. Ahí guarda no solamente la fecha, guarda también la hora al mismo tiempo. Date time, varchar, integer. Está el char por ahí, solo letras. Así que hay hartos tipos de... ¿Y por qué el int no se puede definir? ¿Cuál es la diferencia del integer con el int? ¿Cierto? Porque está el integer y está el int. ¿Cierto? ¿Qué tienen diferente? Si yo quiero, mira, si yo quiero que sean números que yo lo agrego a mano en el campo, lo declaro como int. Entonces yo voy a ingresar después, yo voy a ingresar el código 1, el nombre del cuartel y la ubicación a mano. Pero si yo quiero que esto vaya autoincrementando, si se acuerdan que las boletas se iban generando solas, o los tickets de atención, yo en vez de declararlo como int, lo declaro como integer. Esa es la diferencia entre uno y otro. Integer. Y ese va a ser incrementable. Uno es número entero y el otro es incrementable, el integer, que está ahí abajito. Ahí está. Esa es la diferencia entre uno y otro. Integer e int. Int guarda número entero e integer números enteros pero incrementables. Entonces tenemos la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Y va guardando su tabla, ¿cierto? Va salvando el proyecto. Guarda el proyecto, ¿cierto? En el botón, el símbolo del disquete. Y al proyecto del nombre de la base de datos. ¿Cómo se va a llamar, por cierto? ¿Cómo se llama esta base de datos? Ahí crea una carpeta, ¿cierto? Se ordenadito los va guardándola. ¿Cómo se llama esta? Servicio militar. Servicio militar. ¿Cierto? Y la guarda. Ya. Listo. Abajo, ¿cierto? En la pestaña inferior, aparte de haber cambiado el motor a MySam, agregar las columnas que tenemos nosotros, podríamos definir o saber si tenemos claves foráneas. Todavía no tenemos ninguna foreign key porque no hay ninguna otra tabla, ¿cierto? Cuando tengamos otra tabla, vamos a poder relacionarlas con las otras llaves. Entonces lo primero es diseñar todas las tablas que no tienen dependencia. ¿Cuáles son las tablas que no tienen dependencia?
a las que no les llega ninguna clave desde afuera. ¿Cuál sería de ese modelo las tablas sin dependencia? Estaba cuarteles, estaba la tabla que se llama cuerpos también. Claro, esas tablas son las primeras que usted va a empezar a crear. Entonces, continúa haciendo la otra tabla. Añadir tabla, vamos con la segunda. Añadir tabla. Nuestra segunda tabla se va a llamar cuerpos. ¿Qué tipo de motor engine? Tipo MySam. Y luego columnas y empieza a crear los campos. Esa llevaba dos campos que era que-código de cuerpo y la otra era que-denominación. ¿Ya? Código era tipo integer y denominación era varchar 30, habíamos dejado. Primary key, ¿cierto? Código. Lo marca como primary key y también queda como no null. ¿Qué es no null? Que no vaya vacío. Que no vaya vacío. Y vaya guardando su proyecto. ¿Qué otra tabla venía? Estamos recordando el modelo. Compañías. Compañía no tenía dependencia tampoco, ¿cierto? Todas las que no tengan dependencia. Después hacemos las relacionadas. Compañía. Aquí les declaro algo. Traten de no utilizar la ñ. No usen la ñ ni para los campos ni para las tablas. ¿Ya? Ese es un detalle. ¿Cierto? Reemplacen compañías. Sin ñ. Compañías. ¿Ya? MySam el motor y luego la columna. La tabla compañías tenía dos campos que era com número, com actividad. Com número, com bajo actividad. Com número era entero integer y com actividad era varchar y tenía un largo de 30. Y primary key com número. Y voy rescatando y guardando mi modelo. Ya tenemos tres tablas. Todas las tablas declaradas en plural, cuarteles, compañías, cuerpos. Los campos, siempre que hagan referencia a la tabla que viene, ¿cierto? Las tres primeras letras. Ahí estamos en la tabla compañías, por tanto comienza con com el campo, guión bajo número, com guión bajo actividad. Lo mismo para cuarteles, qua, para cuerpos es square. Si hay coincidencia las tres iniciales o las tres primeras letras, pasamos al cuarto, ¿cierto? ¿Qué le pasó? Vaya guardando. Vaya guardando. Ya. Vaya guardando su proyecto. Tabla servicios. Siempre el motor MySam para estos proyectos. Y luego columnas. Y servicios era ser código, ser descripción. Ser descripción. Integer y el otro varchar 30. Ser código era clave principal. PK. Y vaya guardando, Alejandro. ¿Cierto? Vaya guardando el proyecto. Cada cierto minuto. Añadir tabla, soldados, motor tipo MySam y luego las columnas. Primero los campos propios de la tabla. Era sol código, sol-código, sol nombre y siempre la clave primaria al principio de la tabla. Ayer con Eduardo estábamos viendo eso, ¿te acuerdas, Eduardo? Siempre la clave primaria al principio.
Y las primeras campos que se hacen son los de la tabla. Y al final, los que son de otras tablas, los foráneos. O los que se llaman dependencias también. En este caso, sol nombre, sol apellido. Se puede volver a editar si se equivocan, abrir nuevamente el proyecto y seguir cambiando campos si les faltaron. Sol código, nombre y apellido. Y sol graduación de soldado. Sol graduación. ¿Ya? Todo en minúscula, joven. Todo minúscula, sin espacios y guión bajo para separar. ¿Ya? Sin usar ella tampoco. Estandaricen todo minúscula, ¿cierto? Todo minúscula y guión bajo para separar cuando son dos palabras. ¿Ya? No usar leyes ni usar algunos símbolos raros porque no los detecta después el lenguaje cuando queramos programar. Que sea lo más fácil posible. Ya. Código, sol código era primary key también. Por defecto, el primer campo que yo hago siempre lo toma como primary key, como PK. Sol nombre era tipo varchar. ¿Cuánto le dieron a nombre? ¿Varchar cuánto? Varchar 15. Ya. De apellido también le dieron varchar 15. Varchar 15. Diferencia entre char y varchar. ¿Cuál es la diferencia entre ocupar un campo y otro? Porque este puede ser pseudo char también. El char solamente tiene de la A a la Z y el varchar incluye Números, letras y símbolos, ¿cierto? Ahí está la diferencia. Ah. Y graduación era el tipo de título que tenía, o el grado que tenía el soldado. Varchar 20. Ya. Guardando proyecto. Entonces la pregunta viene ahora. Viene, la tabla soldado tenía dos referencias. Ocupaba campos de otras tablas. ¿Cuál ocupaba? Compañía y cuerpo. Claro, compañía de cuerpo. Entonces ahora, como le voy a agregar campos de otra tabla, yo voy a foreign key. Foreign key. O llave foránea. Entonces ahí yo le digo de dónde voy a traer el otro campo. Por eso tiene que estar creada la otra tabla. En este caso, la clave que voy a traer era com número, ¿cierto? Con número. Y aquí me pregunta, ¿de dónde viene? ¿De qué tabla? De compañías, por cierto. Com número viene de compañías. Para que haga la referencia. Compañías. ¿Ya? Para que haga la referencia. ¿Sí? Foreign key. Foreign key. Entonces yo la declaro acá, ¿cierto? Le digo dónde va a hacer referencia, pero ¿qué me falta acá? ¿Qué no aparece? ¿O qué no hice? Porque estoy haciendo solamente la referencia. ¿Qué me faltó hacer acá? Debería haber declarado también el campo ahí, como en el diseño, como com número. Y si en el otro com número era integer, acá también tiene que ser integer, tienen que ser iguales. ¿Ya? Integer. Y ahora yo voy al foreign key, ¿cierto? Y ahora le digo con cuál hace referencia. Con número. Y ahí la voy declarando. Esa referencia es esta. Ah, igual es columna se agrega. Claro, lo pincha. Con número. ¿Qué otra referencia tenemos que hacer? ¿De qué otra tabla? De ubicación, ¿cierto? Ubicación la tenemos lista. Tenemos com número y cuerpo código. Cuerpo está listo, está acá. Entonces sería código. ¿Era qué tipo? Era integer, ¿cierto? Era integer. ¿Ya? Ahora yo voy a foreign key. Era código, la vuelvo a escribir. Bajo código. ¿De qué tabla lo saco? De cuerpos. Cuerpos. Y la relaciono.
Entonces va creando. ¿No tenía más campos, cierto, relacionados? No. Entonces estaría lista nuestra tabla. La foreign key. Listo nuestro diseño. La foránea, ¿cierto? Listo. ¿Qué tabla vamos a crear ahora? ¿Cierto? Acuartelamiento, ¿cierto? Vamos a crearla. Siempre se crean las que no tienen dependencia primero. Entonces, tabla nueva, acuartelamiento, acuartelamientos, acuartelamientos, ¿ya? Tipo MyISAM. Y los campos de acuartelamiento, siempre los de la tabla es acue, acu código, es tipo integer, primary key. Y los otros campos, ¿cuáles eran? Que vienen de la otra tabla. Sol, código. Y sol, código, ¿qué tipo de campo era soldado? Era integer, ¿cierto? En la otra tabla, sol, código era integer. Tienen que ser iguales. No puede ser mezclado ni varchar con integer. Tienen que ser igual como viene de la otra tabla. Y cuarteles, ¿cuál código? Era también integer. Bajo código. Entonces tenemos un campo propio que es acuartelamiento, acu código, y los otros vienen de otras tablas. En este caso los tres serían de tipo integer. ¿Ya? Voy ahora a foreign key y realizo la referencia. En acuartelamiento, sol, código, viene de la tabla soldado. Y código viene de la tabla cuarteles. Y ahí aparece la referencia. Entonces, sol código, foreign key, de la tabla soldado, y código, ¿cierto? Viene de cuarteles. Y vamos revisando. Si quieres volver a editar una tabla, la vuelve a abrir, ¿cierto? Y va revisando sus campos. ¿Qué tabla vendría ahora? ¿Cierto? Labores. Voy guardando el proyecto. Labores tiene un campo propio y tiene dos campos propios y dos referencias. Entonces vamos a hacer nueva tabla. Labores. Tipo MyISAM. Luego vienen los campos, que sería lab código. Lab-código. Lab código era integer. El segundo era lab fecha. ¿Cuál sería el tipo campo ahí? Date, claro, tipo campo date. Y luego venían los referenciados, que era sol código, que venía de la tabla soldado y era tipo integer en la otra tabla. ¿Y cuál más venía? De servicio, ¿cierto? Ser código. Ser código. Y ser código también era tipo integer. Y venía la tabla servicio. Foreign key ahora, para hacer la relación.
Declaro los campos que se relacionan, que en este caso sería ser código, referencia a la tabla servicios, y lo pincho, y el otro campo era sol código, sol-código, que viene de la tabla soldados, y lo pincho, sol código, sol código. Ahí tendríamos más o menos nuestro esquema, nuestro diseño. Si tienen dudas, vayan revisando el modelo nuevamente, vayan abriéndolo, ¿cierto? Revisen cada tabla, si les faltan campos. Y guardando el proyecto. ¿Ya? Una vez que ya terminan, ¿cierto? El diagrama, había una pestaña que decía arriba añadir diagramas. Carpeta compartida. Archivo. Entonces, agencia de viajes. Segundo ejercicio. Ya. ¿Cuáles son las tablas que comenzaríamos a hacer en el modelo de agencia de viaje? A ver. Igual que ayer, igual que en la anterior, las que no tengan dependencia. Hoteles. Por ejemplo, sucursales, ¿cierto? Sucursales. Sucursales si tiene. No, sucursales no depende de ninguna. De turista. Pero va a turista, va. En el modelo que hicimos en la pizarra. Las que no dependan de nadie. Las que no dependan hay que hacer primero. Voy a hacer el diseño que le hice ayer en la pizarra. ¿Ya? Sucursales, por ejemplo. Como lo terminamos ayer, mejorado. Sucursales. Este también lo van copiando acá para ir corrigiéndolo. Tipo Magisam y pasamos a hacer las columnas. Sucursal tenía subcódigo, clave principal, subdirección y subteléfono. Subdirección y subteléfono. Sucursal código lo dejamos como integer, dirección varchar 30 y teléfono varchar 15. Porque decidimos que querían guardar el teléfono con el símbolo, ¿cierto? No querían guardar solamente el número. Si no, hubiera sido de tipo integer. Ya, primary key, sucursal. Subcódigo. ¿Listo? Guardando el proyecto, no se les vaya a cerrar. Ya. Y pasamos a la tabla hoteles. Ya. Añadir tabla. Hoteles ahora. Hoteles. Magisam. Y los campos de hoteles era hotcódigo, que era integer, hotnombre, que era varchar 50, hotdirección, con guión bajo. La dirección era varchar 50. Hot ciudad. Varchar 30 era. Hot teléfono. Que era varchar 15 también. Y hot cupos, que era la capacidad que tenía el hotel.
que se lo dejamos como integer. Ya, primary key. Estas las voy a borrar que me parecieron de más. Primary key, hot código. Ya. Esta no tiene dependencia. Así que voy a la siguiente. Guardando el modelo. Turistas. Turistas. MySam, el modelo. Y los campos de turista era tour código. Que era tipo integer. Primary key ya quedó por defecto. Tour nombre. Tour-nombre. Varchar 15. Tour apellido. Varchar 15. Tour dirección. Varchar 50. Y tour teléfono. Varchar 15 también. Y teníamos listo esta tabla. Guardando proyecto. Y vamos a la siguiente. Hospedajes. Lo vamos a hacer, todavía no. Hospedajes. MySam. Ya, hospedajes os código. Os tipo era varchar 15. Os código era integer. Os fecha llegada. Que era tipo date. Y os fecha partida. También tipo date. Clave principal, os código. No tiene dependencia. Vamos ahora a vuelos. Vuelo tiene tabla voy código, campo voy código como incrementable. Si vuelo código no lo vamos a generar manualmente, se cambiaría de int a integer, ¿cierto? Integer sería lo ideal, para que lo recuerden. Fecha. Y si ponemos fecha y hora juntos. Mira, es recomendado hacerlos por separado, porque tú puedes filtrar, o busco por hora o busco por fecha. Igual que si tú guardaras el nombre y el apellido juntos. ¿Qué es más fácil? Separar, buscar, quiero filtrar los puros apellidos o quiero filtrar los puros nombres. Te sale más fácil cuando estés programando después, que juntar todo en la mismo campo. Fecha, entonces tipo date. Hora. Sería tipo time. Origen, que es de dónde salió. Era varchar 15. Destino, voy destino. También era varchar 15. Capacidad total,
Voy capacidad total del vuelo. Era una cifra, por lo tanto iba a ser integer. Y voy capacidad turista. También a tipo integer. Estaríamos listos con el modelo por esta parte. Ahora, ¿qué tabla vendría? La intermedia que hicimos ayer. Que la tabla intermedia sería contratos, ¿cierto? Que es la que gestionaba toda la agencia de viaje. Contratos. Ya. Contratos, entonces tenía su clave propia que era con código, que era tipo integer. Integer en vez de integer, recuerden que también se va a autogenerar, autoincrementable. También venía el resto solamente foráneas, de sucursal, de turista, de vuelo, ¿cierto? De hotel y de hospedaje. Entonces voy declarando todas las claves foráneas. Subcódigo. Por eso es bueno tenerle un papel para ir viendo, esta la dejé como integer, esta la dejé como varchar. Aquí no funcionaría, si aquí lo dejé varchar no serviría, porque la anterior en sucursal era código, era integer. Entonces tiene que ser el mismo tipo de campo. Código de integer. ¿Cuál es el campo que siempre deja por defecto? Varchar. Varchar, siempre deja varchar. Buen número. Buen número. De hotel, hot código. También era integer. Y os código de hospedaje. Y ahora debería ser la referencia. Referencia a la tabla. Entonces las foreign key las voy creando. Subcódigo. Viene la tabla sucursales. Y se relaciona con subcódigo. Tour-código. Viene la tabla turistas. Y se relaciona con tour código. Web número viene de la tabla vuelos y se relaciona, ¿cierto? Con aquí pasó algo, ¿cierto? El nombre. Me dice voy código y estoy aplicando buen número, ¿cierto? Entonces debo revisar en vuelo cómo la llamé. Debo corregirla, ¿cierto? Porque el nombre es buen número. No coincidirían. Entonces ahí corrijo acá. Voy a los contratos. Y buen número, ahí sí coincide. ¿Cierto? Buen número. Por eso hay que ir fijándose cuando vayan creándola. Código de hotel. Se relaciona en la tabla hoteles con código. Y por último, código de hospedaje. Código viene de la tabla hospedajes. Y estaríamos listos. Ahí tendríamos ya la referencia. Creo que no queda ninguna más pendiente. Ahora,
¿cierto? Una vez que termina usted de revisar, da una vuelta más por las tablas en caso que quiera corregir algo, lo puede editar después el proyecto nuevamente. Cuando está listo, le dice, ¿cierto? Añadir un diagrama. Ahí. Revise en caso que le falte algo. ¿Está seguro? ¿Cierto? Va a la parte superior y le dice añadir diagrama. Y en añadir diagrama, ¿cierto? Le va a aparecer a la izquierda todas las tablas de la base de datos que acaba de hacer. ¿Cierto? Y las lanza a la interfaz. Y están relacionadas. Ahí estarían las 6 tablas. De ahí ordena, ¿cierto? ¿Cuál sería la tabla principal acá? La que, ¿cierto? La que genera más transacciones en este sistema. Contratos, ¿cierto? Contratos. Ahí estaríamos listos con el segundo proyecto. Y en caso recuerde, si tiene duda y quiere volver a corregirlo, pincha doble clic en la tabla y la vuelve a editar. Va a ver los campos que puedan faltar. Y también este lo guarda o lo manda a imprimir en PDF. Agencia de viajes. Lo vamos a revisar. A veces cuando son hartas tablas no se alcanzan a apreciar o todos los campos de la tabla, así que vas tirando ahí para que aparezcan los que están ocultos. Vamos a ver cómo se ve el diseño. Ya. Este sería nuestro diseño final. Jóvenes, la tarea que queda, y esa sí la vamos a revisar con tiempo, es que en los diseños que les pedí, los dos ejercicios, tenerlos todos en el programa. ¿Ya? Enséñalo como ustedes consideren que lo están haciendo bien. ¿Ya? Yo se lo voy a revisar, lo voy a corregir ahí, pero ahí, en ese modelo. ¿Ya? Para la próxima semana. Ya tienen un modelo que hemos normado, ¿cierto? Ahora van a empezar a pasarlo. La mejor forma de darse cuenta si está quedando con problemas es antes de pasarlo ahí. Bueno, el papel no se da cuenta. Visual C++ y el Microsoft.NET Framework. Pero yo le pasé el archivo, me pasé el software que me instalaba. Al instalar ¿Pero por qué marquís que la gente se manda la máquina? ¿Pero hiciste el que también o no? Por eso.
Me consiguió esa imagen de lista, el circuito 7. Se viene con todo. Por eso no fue de la parte de sí, lo ponemos con instrucciones y instalar. Según todos los La ciudad y la sede del país y ocurrir estas tablas. son Pues si la sede la hecha por separado, pero yo la sede la añadí a la ciudad y también la a la empresa. El que hay una solución tengo acá, porque esta tabla no se para allí para acá. Pero la puedo. Yo le tendría los campos acá y los valles que se relacionan en tabla. ¿En holding empresarial? O en como foráneo, no como campo propio. Ah, sí, pues yo tengo campo foráneo. Eso sí. Yo hice campo foráneo de la sede y luego puse de la sede a los ciudad, de la ciudad al país Tengo La infraestructura se le da mayor. vendedor, empresa, al mercado. captación, área, país, asesores, etc. Sí, pues lo ideal que lo haga así Alejandro. Alejandro, de la dependencia de la menor a la mayor. Por ejemplo, tú dices, una empresa, una sucursal, una empresa tiene una sucursal. Una sola. La sucursal se encuentra en una ciudad, Sí. ¿cierto? Y la ciudad se encuentra en el país. En el país. Entonces empieza así, país, empresa, ¿qué viene después? Ciudad, sucursal. La sucursal está en una ciudad. La ciudad pertenece Al país. al país. Y en el país, Hace transacciones la empresa. a la empresa. Es cuando veíamos región, ¿te acuerdas? Región, provincia, comuna. Es muy parecido. Y en un país pueden hacer varias empresas.